el gustazo, el honor de poder recibir a Diana Mafía en la especialización en violencia de género y políticas públicas de Comunicar Igualdad. Es un lujo que nos damos porque es la apertura, si se quiere, oficial del tercer bimestre y de una de las últimas materias de la especialización, que es políticas en violencia de género. Gracias a todas, a todos por estar. Gracias, Diana, por este compromiso y por tomarte tu tiempo. Le voy a dar la palabra ahora a Malín Ramos Mesa, que es la coordinadora de la especialización que integra el Ministerio de las Mujeres de Argentina. Te va a contar un poco cómo está integrada esta camada, esta cohorte, muy intensa, muy puntual, muy, ¿cómo diríamos?, aplicada, ¿sí? Estamos Sí. muy contentas de poder encontrarnos nuevamente en esto que es como un club de lectura, digamos, porque cada semana nos encontramos aquí con propuestas diferentes, con docentes diferentes, y bueno, y en este último bimestre con, bueno, personalidades, digamos. Así que, Ama. Gracias, Marce. Bueno, sí, yo también tengo el enorme honor de presentar a este grupo del que estamos muy orgullosas en el equipo. Tenemos compañeras de Latinoamérica. Diana, no sé si Marce te comentó, hay de Colombia, de Honduras, de Nicaragua, de Bolivia. Tenemos un compañero chileno que tuvo ahí exceso de trabajo y nos abandonó por un tiempito. Ecuador, bueno, espero que me perdonen si olvidé algún país. De Argentina nos acompañan de Río Negro, de Chubut, de Entre Ríos. México. ¿Qué se me olvidó? ¿Quién De olvidé? México, Camila. No me voy a olvidar de México, sabía que me faltaba ahí, por Dios. Así que, nada, recontentas con la participación centroamericana, bueno, y de Argentina también es una participación muy variada, son compañeros y compañeras que son activistas, están en el Poder Judicial, en Defensoría del Pueblo, tenemos compañeras que son fiscalas, tenemos personas que trabajan en el Poder Ejecutivo, en los ministerios, así que te imaginarás, tenemos compañeras que son acompañantes territoriales, que trabajan en hospitales, que trabajan con adicciones. Así que durante este año lo que hemos hecho es pensar juntas un poco este tema de la violencia, abordándola quizás de una manera estructural, una manera muy crítica, tanto del derecho como de las otras disciplinas, haciendo un poco la reflexión, incorporando la crítica de lo queer, de cómo hemos sido tan binarios durante tanto tiempo, bueno, aquí apoyándonos mucho en tus enseñanzas, en esta manera como percibimos el género, y un tema al que le hemos dedicado mucho tiempo y que ha sido transversal, ha sido el tema de la interseccionalidad. Así que quería darte un pantallazo enorme, un pantallazo muy breve sobre lo que ha sido este recorrido, sobre este grupo que me tomé el atrevimiento de presentar brevemente. Y bueno, ahora que siga Adri y a disfrutar, escucharte. Adriana es docente de la especialización, tiene a cargo una de las materias, digamos, centrales, como es registro y prevalencia de la violencia de género, y ahora, bueno, va a acompañarnos también en políticas ahí, de alguna manera también atravesando todo lo que ha venido dando en su cátedra, pero bueno, cómo los chicos y las chicas van a ir aplicándolo ya para vistas de su trabajo final, ¿no? Adriana es docente de metodología de la investigación, es socióloga e integra actualmente la dirección, mejor dicho, es directora provincial de investigación de género y diversidad sexual de la provincia de Buenos Aires, ahí con otra militante, un cuadrazo político como es Estela Díez. Bueno, gracias Marcela, buenas tardes a todas, a todos, a todes. Yo voy a presentar a Diana, si bien todos la conocemos, darnos también un poco este espacio formalmente para comentarles que Diana es doctora en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires, es directora del Observatorio de Género y Justicia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, directora del Programa de Actualización en Género y Derecho del posgrado de la Facultad de Derecho de la UBA, docente de la Facultad de Filosofía y Letras, investigadora del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la UBA y directora honoris causa de la Universidad Nacional de Córdoba.
tiene numerosas publicaciones, libros de su autoría, seguro muchos de ellos los hemos leído. Así que bueno, agradecerles también a Diana y a todas y a todos poder compartir ahora este espacio. Así que te damos la palabra, Diana, y después nos volvemos a encontrar en las reflexiones, en los intercambios. Bueno, gracias Marcela, gracias Malin, gracias Adriana. Y me encanta estar con este grupo, realmente vamos a poder hacer un buen intercambio, porque además lo que preparé, un poco intuitivamente, pensando en políticas judiciales de género, tiene que ver con muchos de los temas que Ama mencionó recién, así que espero que entonces el enfoque sea apropiado para ustedes. Yo trabajo, como dijo Adriana, en el Observatorio de Género en la Justicia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Es un programa que inventamos, yo era consejera académica y casi no había trabajo, entonces le propuse al presidente del Consejo de la Magistratura que me deje trabajar, que yo quería incidir. Soy feminista, no me alcanzaba con tener un cargo y un salario, yo quería que la justicia cambie. Me preguntó qué haría y le dije que yo haría algo que faltaba en la justicia de la ciudad, capacitación en género. Esto fue hace 8 años, ¿no? Faltaba capacitación en género, faltaba una visión de género del interior del Poder Judicial, de cómo está compuesto el Poder Judicial, faltaban perspectivas de diversidad, de acceso a la justicia no solo de mujeres, sino de diversidades de género y orientación sexual. Tuve el enorme placer de trabajar también allí con Loana Berkins, que fue mi asesora cuando fui defensora del pueblo, fue mi asesora en derechos humanos cuando fui legisladora y fue directora del área de diversidad de género y orientación sexual también en el observatorio. Y siempre la preocupación es, por un lado, el acceso a la justicia como el lugar de exigibilidad de derechos. Quienes trabajan en la justicia saben que hay un puente que tiene que ver con que podemos tener derechos, pero si no tenemos dónde reclamarlos, esos derechos son enunciados de buenas intenciones. Para que haya derechos, tiene que haber exigibilidad, y para que haya exigibilidad, tiene que haber instituciones como la justicia. Hay otras, la Defensoría del Pueblo, o lugares donde se puede reclamar cuando los derechos no se cumplen. Pero la justicia es quizás el más importante y es un órgano específico. Y transversalizar género en la justicia es complicado, no solo por el número de juezas y jueces que pueda haber, es un criterio cuantitativo. Si ustedes entran a la página de la Corte Suprema de Justicia, la Oficina Mujer lleva lo que llaman un mapa de género. El mapa de género consiste en ver cuántas mujeres y cuántos varones hay en cada poder judicial de cada provincia, en la nación y en cada poder judicial. Y allí vamos a ver lo que vemos en todas partes, ¿no? La segregación vertical, el techo de cristal, el hecho de que a medida que se asciende en las categorías judiciales hay menos mujeres, y hay un fenómeno que es muy interesante, ¿no? Que por ahí Adriana lo puede comentar como socióloga, y es que cuando hablamos de la necesidad de paridad en algunas instituciones, es el único caso donde un caso satura la muestra. Si hay una mujer en la Corte Suprema, ya las mujeres tienen paridad en la Corte. Si hay una mujer en una gobernación, ya las mujeres tienen paridad, o una en la presidencia, las mujeres ya alcanzaron la paridad en el ámbito de la política. Bueno, se produce esta ficción, que es una ficción que habrán visto, porque tienen que ver con el evitar el caso, el token, ¿no? Evitar que alguien sea un ejemplo excepcional que obture lo que pasa de manera sistemática dentro de distintas áreas. Y el Poder Judicial no es la excepción. Hay segregación vertical, hay segregación horizontal. Las mujeres se reparten no solamente en la base del sistema judicial, sino en juzgados de familia, en juzgados civiles, y no, por ejemplo, en la justicia penal, que allí parece que hay que tener herramientas masculinas para poder luchar en la justicia, litigar en la justicia penal. A fines de los 90 se había hecho un estudio en Estados Unidos que decía que los abogados litigantes tenían más testosterona en saliva que los abogados que se dedicaban a otro tipo de acuerdos o de maneras de ejercer el derecho. Entonces los estudios penales pedían entre los antecedentes un dosaje de testosterona en saliva. Por supuesto a las chicas les iba mal con el análisis de testosterona en saliva. Bueno, estas ideas biologistas acerca de quién puede tener talento, a lo mejor no se expresan de manera tan cruda,
pero existen, evidentemente, esos ritos de pasaje de quién puede y quién no ejercer determinadas tareas. Y hay otras maneras que las hemos estudiado en el Observatorio de Género. Lo primero que hicimos al llegar fue una enorme encuesta que está publicada en un libro. Les voy a hacer una sugerencia, y es entrar a la página de Juzbaires, editorial Juzbaires, se los voy a poner en el chat. En editorial Juzbaires es la editorial que publica libros de la justicia de la ciudad, y tiene una colección, si ven colecciones, tiene una colección de género, y esa colección de género está compuesta por las investigaciones que cada año hace el observatorio. El primer libro que sacamos fue precisamente un análisis del Poder Judicial. Tienen ustedes un par de lecturas, si no me equivoco, de este libro, pero en este análisis entonces se pueden ver todas las desigualdades que hay de distinta naturaleza, incluyendo las horas que destinan al cuidado, las horas que no pueden utilizar en formación de posgrado porque están a la vez trabajando en la justicia y cuidando y criando y resolviendo cuestiones domésticas, de qué manera para llegar a un cargo los varones tienen una formación y las mujeres tienen un grado superior. Si el varón es abogado, la mujer tiene una maestría; si el varón tiene una maestría, la mujer tiene un doctorado, es decir, que se les exige más para estar en el mismo lugar. Y esto es una evaluación sencillamente con el currículum. Ahora, si a alguien que tiene menos tiempo para formarse, además le exigís más para ocupar ese cargo, el resultado es una discriminación galopante. Cruzar estos datos fue una cosa muy interesante, si quieren ojearlo, y está además al final, está la encuesta que aplicamos, así que pueden replicarla si quieren en otros poderes judiciales. Entonces hay allí muchísimo material. Hoy voy a compartirles, tengo ya para compartir pantalla, ¿no? Les voy a compartir algo para mostrarles algunas cosas que tienen que ver entonces con género y acceso a la justicia. ¿Lo ven bien allí? Sí, perfecto. Bueno. Habría que poner la copita. Ahí. ¿Lo amplío? Sí, porfa. Bueno. ¿Va bien ahí? Perfecto. Perfecto. Bueno, entonces quiero ver esto. Quiero ver la cuestión de acceso a la justicia, pero quiero verla vinculada con una perspectiva de género. Primero, hacer algunas aclaraciones conceptuales que a ustedes les resultan obvias, pero cuando hacemos capacitaciones en el Poder Judicial no son tan obvias. Género no son solo mujeres. El acceso a la justicia no es solo para atender violencia. Género tenemos todas las personas. Pueden ser géneros dominantes o géneros subalternos, pero todas las personas tenemos género. Sin embargo, cuando se habla de mirar la justicia con perspectiva de género, se tiende a ver qué pasa con las mujeres, en el acceso a la justicia o en el ejercicio de la justicia. ¿Y qué pasa con las mujeres? ¿En qué sentido? Como víctimas de violencia. Cuando en realidad el acceso a la justicia es para muchísimos otros temas, para justicia laboral, para justicia penal, para justicia civil, no es solo para atender violencia. Y para que haya acceso por igual, en algunos casos debe haber acceso diferencial por género y medidas de acción afirmativa. Es decir, la mera igualdad, lo vamos a ver después, la mera igualdad formal no garantiza igualdad real. Hay igualdad formal, que es poner condiciones universales para todo el mundo, y hay igualdad real cuando yo tomo en cuenta las diferencias para producir igualdad, en particular las diferencias de género. Y en esos casos es lícito hacer medidas de acción afirmativa. La igualdad ante la ley la pensamos no solo para todos los ciudadanos, en el sentido androcéntrico, es decir, ese varón poderoso, sino para todos los ciudadanos y todas las ciudadanas, incluyendo a las mujeres, pero también para, como quieran leer, estas tres maneras de expresar, podríamos leerlo como todes les ciudadanes, son tres versiones de cómo expresar la diversidad que han ido evolucionando desde los 90, en que se incluyó la arroba,
pero la arroba era una A envuelta en una O, entonces parecía que todavía seguía siendo binaria. Todos los ciudadanos puesto con X ampliaba la posibilidad de enunciar no solamente masculinidades y feminidades, aun cuando fueran masculinidades y feminidades trans. Entonces las identidades queer pusieron esta X que era como, no tenés certeza de cómo calificarme. Y finalmente, sobre todo en las personas intersex, vino este asterisco, un asterisco que significa que siempre hay un misterio, hay una imposibilidad de enunciar el género de otra persona. ¿De qué manera se autodesignan las diversidades de género? Es un aspecto muy importante, porque podemos hacer la enumeración de sigla que queramos. Cuando yo empecé a trabajar como defensora del pueblo a fin de los 90, había un movimiento de integración gay-lésbico. Y cuando terminé mi función, 5 años después, el movimiento era gay, lésbico, travesti, transexual, intersexual, bisexual y transgénero. Y todavía faltaban queers, todavía faltaban no binarias, es decir que seguimos agregando letras en una sigla que siempre son puertas cerradas, identitarias, con su propia normativa, es decir que es un problema abierto la identidad, y no podemos tener certeza con la expresión de género que la otra persona tenga, acerca de cómo designarla. Por lo tanto, esta es una pregunta abierta y hay que hacer intervenir a la otra persona en definir su identidad, cómo quiere ser llamada y cómo quiere ser tratada. Entonces, la igualdad ante la ley requiere tener en cuenta todas estas diversidades, porque de otra manera es imposible producir igualdad, sobre todo con el lenguaje de la ley, que es un lenguaje que sigue siendo muy androcéntrico. Hablé de igualdad formal e igualdad real. Hay una diferencia fundamental entre reconocer la igualdad formal ante la ley, estableciendo la aplicación uniforme de las normas, que se reputa conocida por todos. Esta idea de que nadie puede alegar ignorancia de la ley. Se supone que la ley la conocen todos. Se promulga una ley y se supone conocida por todos. Y hay diferencia entre pensar que todo el mundo conoce una ley y que es una ley universal, y establecer la obligación del Estado de proveer la asistencia jurídica con el objeto de asegurar que todos los habitantes, les habitantes podríamos decir, conozcan sus derechos y puedan accionar los mecanismos institucionales existentes para asegurar su debido ejercicio. Entonces, si nosotros tenemos una persona como María Obando en Misiones, por ejemplo, una mujer con 12 hijos, a quien se le murió una bebé y estuvo presa por no poder alimentarla, 12 hijos y no tenía ninguna asignación universal por hijo, aunque ya estaba vigente, y luego vuelven a detenerla por supuesta complicidad con el abuso de algunos de sus hijos. Una persona que es analfabeta, no podía ni siquiera saber de qué se le estaba acusando. ¿Realmente puedo suponer que esa persona es consciente de la ley, que puede entender, entonces acceder a un patrocinio jurídico, comprender en qué consiste la acusación que le están haciendo? Evidentemente no es la misma situación que un señor que decide matar a su mujer y luego suicidarse, en lo posible no teniendo éxito, a veces por un pequeño error se tiene éxito. Entonces, las situaciones son diferentes. Situaciones de sujetos que piensan incluso que pueden ser impunes por los vínculos que tienen, y situaciones de sujetos que ignoran la ley. La ignoran porque es una ficción para ellos. Entonces, hay una igualdad formal, pero esto no cumple la igualdad en el acceso a la justicia, porque no es cierto que todas las personas tenemos el mismo vínculo con la ley. Acceder a la justicia es un hecho muy complejo, que implica muchas cosas y todas ellas son complicadas. En primer lugar, percibir una circunstancia como violatoria de derechos. Percibir una circunstancia como violatoria de derechos implica tener conciencia de los derechos y saber que, por ejemplo, una persona, está tan naturalizado el maltrato y la violencia contra las mujeres, incluso la violencia institucional en ámbitos laborales, por ejemplo, el acoso en determinadas circunstancias como parte esperable de una relación laboral, está tan naturalizado que percibir que en una circunstancia se ha violado mi derecho requiere una abstracción. Luego, identificarla como un problema de naturaleza jurídica. Es decir, yo puedo tener, por ejemplo, conciencia de que merezco un trato digno,
Pero si en algún momento están vulnerando mi dignidad, ¿yo puedo suponer que ese caso es un caso que yo puedo denunciar jurídicamente, judicialmente? Bueno, ahí hay otro paso, poder identificar esa situación como algo que es un problema de naturaleza jurídica, que yo puedo establecer algún tipo de denuncia. Luego, identificar a la persona pública o privada responsable. Si voy a un hospital y me dejan, como está ocurriendo, 12 horas en espera para poder atenderme en una guardia, yo puedo suponer que están violando mi acceso a la salud, puedo suponer que puedo hacer una denuncia judicial. Ahora, ¿quién es la persona pública o privada responsable? ¿Son los médicos que están de guardia? ¿Es el Ministerio de Salud? ¿Es el gobierno? ¿Quiénes son las personas públicas o privadas responsables? ¿La obra social? El gobierno que no da los recursos suficientes, o que no hay el espacio suficiente, o los profesionales suficientes. Bueno, identificar entonces la persona pública o privada responsable de la vulneración de mi derecho, que ya es reconocido como de naturaleza jurídica, tenemos una tercera barrera para acceder a la justicia. Luego, convertir el problema en una demanda o en un reclamo. Bueno, yo me di cuenta y digo, es la dirección del hospital la responsable de garantizarme una guardia en condiciones. Ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Una carta? ¿Mandar un mail a los diarios? ¿Presentarme en un juzgado? ¿Cómo convierto esta certeza que tengo de que han vulnerado un derecho y es un problema jurídico y identifico a la persona, cómo lo convierto en una demanda? Y acá hay que tener conocimientos que la mayoría de la población no tiene, acerca de cómo se establece una demanda judicial, que a veces requiere acompañamiento profesional y a veces no, pero hay ignorancia acerca de cómo son los mecanismos. Luego, sostener el proceso entre los tribunales y la administración. Ustedes van a ver, si hablamos de la violencia, percibir cuándo esa violencia es algo que está afectando mi derecho, implica trabajar muchísimo con las personas que sufren violencia, para que estén alertas a las muchas maneras de violencia que vulneran mi derecho y no solo la violencia física. Pensar que puedo hacer una denuncia, que es un problema jurídico, que hay una ley que me protege, que la ley de violencia me protege, por ejemplo, contra la violencia económica. Bueno, hay que tener realmente mucho conocimiento acerca de las múltiples formas de violencia y saber que entonces es algo que podría llegar a denunciar. Identificar a la persona responsable, a veces lo puedo hacer, a veces no. En casos de violencia laboral o de violencia institucional es más difícil establecer justo a la persona responsable. Convertirlo en una demanda y sostener el proceso en los tribunales. ¿Cuántos casos de violencia no continúan porque en el juzgado sencillamente las mujeres no van todas las veces que se las cita reiteradamente? Ni hablar en los casos de violencia sexual, donde además eso implica revictimizaciones permanentes. Entonces, sostener el proceso ante los tribunales también es una barrera. Y finalmente, hacer efectiva la decisión judicial o administrativa lograda. Yo sufro violencia y logro una exclusión del hogar o logro una restricción perimetral del agresor. ¿Cómo hago efectiva esa decisión? ¿Cómo logro que no se vulnere, que no se viole esa restricción perimetral? ¿Cuántos femicidios están originados en la violación de restricciones perimetrales existentes de personas que ya han llevado los casos a la justicia, que han atravesado todas las barreras que acabo de enunciar, que lograron una decisión judicial, una medida cautelar, y que no la pueden hacer cumplir porque parece que es la propia víctima la que tiene que llevar a la comisaría de la casa del agresor la notificación de que él tiene prohibido acercarse? Bueno, es una cosa completamente de locos, ¿no? Entonces, justamente en los casos de violencia es donde se exacerban todas estas barreras. El acceso a la ley, dice Lucila Larrandart en un texto que se llama Acceso a la Justicia y Tutela de los Derechos Ciudadanos, dice: el acceso a la justicia incluye el acceso al sistema judicial o al mecanismo institucional competente. El acceso al sistema judicial implica horarios, implica lugares, porque la concentración de la justicia hace que muchas veces el que no esté distribuida territorialmente dificulta que haya posibilidades de acceder al sistema judicial, incluso edilicio, a los profesionales, por los horarios de los tribunales, por no tener espacios para el cuidado de los niños. Hay montones de aspectos que son hostiles.
el acceso a un servicio de justicia capacitado. Eso intentamos hacer con el Observatorio de Género desde hace muchos años. Eso se intenta desde el 2018 con la Ley Micaela. Un servicio de justicia, sobre todo cuando hablamos de derechos de las mujeres y derechos de los niños y las niñas. ¿Por qué? Porque está naturalizado que el sujeto de derecho es un varón y que en el ámbito familiar es un ámbito de relaciones naturales de superioridad del varón sobre su mujer y sus hijos, incluso de una propiedad patrimonial sobre los cuerpos y las vidas de mujeres e hijos. Entonces, el servicio de justicia tiene que estar capacitado para ver cuáles son las normas que nos protegen, en qué sentido, y cómo darles voz a los niños y a las niñas, cómo no encubrir sus testimonios con la idea de un falso SAP, de un falso síndrome de alienación parental, algo inexistente y que con otro nombre la justicia sigue aplicando. Así que acceder a un servicio de justicia capacitado implica que no es solamente que yo llegué a un lugar donde hay un secretario de un juzgado que me va a recibir, sino que me sabe escuchar, sabe oír. En una fiscalía hay una especialización acerca de cómo calificar ese delito que me están relatando, etc. El acceso a un pronunciamiento judicial justo y en tiempo prudencial. Si estoy discutiendo un divorcio, no puedo estar 14 años discutiendo un divorcio. He sabido de divorcios que tardan 14 o 15 años porque la persona que no se quiere divorciar y entonces obstaculiza, genera dificultades, y mientras tanto la mujer no puede disponer de su patrimonio ni del sostén de sus hijos. Entonces, el acceso a un pronunciamiento judicial justo y en tiempo prudencial. El conocimiento de los derechos por parte de los ciudadanos y ciudadanas. El conocimiento de los derechos, lo vamos a ver en unos minutos, es una parte fundamental, pero no se trata solamente de recitar cuáles son los derechos que tengo. Leer un tratado internacional y decir, bueno, como estoy alfabetizada, sé leer y escribir, lo leo. Y sé que tengo derecho a una vida libre de violencia. Y sé que la justicia tiene un deber y el Estado tiene un deber de debida diligencia. Bueno, lo leí. ¿Comprendo en qué consiste? Y el acceso a los medios para poder ejercer los derechos. Y aquí aparecen obligaciones del Estado, que son obligaciones no solo positivas, no solo negativas, sino positivas. Ahora, después voy a hablar de estas obligaciones positivas y negativas, o libertades positivas y negativas. Hay muchas barreras que hay que superar, entonces, para acceder a la justicia. Primero, una barrera epistémica, esta de conocer el derecho, pero conocer el derecho no en esa enunciación literal, sino en el modo que afecta mi vida. ¿Cómo se encarna en mí ese derecho? ¿Qué significa en mi vida que yo tengo ese derecho? Esa comprensión profunda que no tiene que ver con el poder leer y escribir, tiene que ver con el poder entender que el derecho es ese sistema de garantías que rige por un lado mi vida, rige mi convivencia en la sociedad, pero que también me protege. No pensar la ley simplemente como un obstáculo. Carlos Nino tiene un libro que es viejo pero sigue vigente, que se llama Un país al margen de la ley, donde decía que en Argentina parecía que era virtuoso esquivar la ley, desobedecerla, como si la ley estuviera para perseguirnos y no para protegernos. Bueno, ¿de qué manera apropiarnos de esos aspectos de la ley? Luego, una barrera subjetiva. La barrera subjetiva tiene que ver con la dignidad personal, con que muchas veces, aunque las personas sepan que hay un derecho, no lo ejercen porque no se sienten merecedores o merecedoras de ejercerlo. Tuve esta experiencia con personas migrantes cuando era defensora del pueblo, que tenían acceso gratuito a la salud y a la educación, pero no mandaban sus hijos a la escuela y decían, no, pero si yo no soy de acá, ¿cómo voy a usar la escuela? Que la escuela es de la ciudad, ¿cómo yo que soy migrante? No iban al hospital porque ellas no podían, porque no lo podían pagar, y yo les decía, pero la educación y la salud son gratuitas en la ciudad de Buenos Aires. No, pero yo no soy de acá, ¿cómo la voy a usar? Es decir, si no hay esa convicción subjetiva de que merezco el derecho, no lo voy a ejercer. Y entonces esto tiene que ver con la sistemática humillación que sufren ciertas personas y la discriminación, la rotulación de las identidades que hacen que haya una barrera subjetiva también para el ejercicio de los derechos. Una barrera formal. La barrera formal tiene que ver con que muchas veces se alega que para poder aplicar un derecho tiene que haber una ley interna, derechos que están garantizados por tratados internacionales de derechos humanos. Los derechos humanos deben valer en cortes jurisdiccionales,
no importa que no haya ley interna. Yo puedo tener derechos sexuales y reproductivos sin que tengo derecho a abortar, aunque no se vote la ley de aborto, porque es un derecho que está garantizado no solo en los casos en que está despenalizado por el Código Penal, sino que puedo alegar de qué manera sostener mi libre voluntad en cuanto a tener relaciones con fines procreativos o no. Entonces, los derechos nos asisten, una vez que esos tratados han sido conveniados, nos asisten aun cuando no haya leyes internas. Entonces, poner esa objeción, por ejemplo, en Santa Fe murió una mujer a la que no se le había querido practicar una ligadura de trompas y murió en una cesárea, de un embarazo posterior, y cuando se preguntó por qué no se le había practicado la ligadura, el argumento fue porque todavía está en discusión la ley de ligaduras de trompas. Esa persona era una mujer toba, y eso no es un detalle marginal, era una mujer de una comunidad originaria. Entonces, el argumento de que todavía no se votó la ley es un argumento, es una barrera formal. El derecho vale de la misma manera. Y si hay ley interna, por supuesto es mejor porque se atribuye presupuesto, responsabilidades a ciertas áreas del Estado. Por supuesto que es mucho mejor operacionalizar ese derecho como ley interna, pero la ausencia de una ley interna no implica que no haya garantía. Una barrera política. La barrera política consiste en no dar los recursos necesarios materiales para que el derecho se cumpla. Si yo tengo derecho a la salud, pero no se hacen centros públicos de salud, repartidos dentro del territorio, si no tengo personal que atienda en esos lugares, si no tengo insumos en esos lugares, el derecho a la salud es una ficción, porque solo lo van a tener quienes pueden financiar su acceso a la salud de manera privada, pero para que haya una igualdad en el acceso a un derecho, el no suministrar los recursos es una barrera política, y es muy usual esa barrera política porque son formas de control político. Una barrera jurídica. La barrera jurídica consiste en que no haya exigibilidad de un derecho. Y muchas veces pasa que hay leyes que son programáticas. Leyes que dicen, bueno, vamos a garantizar la protección de todas las madres adolescentes. Pero no se hace operativa esa ley diciendo quién es responsable, cuál es el presupuesto, de qué manera se rinde y qué penalidades hay si se incumple. Si yo no determino que el incumplimiento de una ley genera una sanción, y no sé de qué manera hacer el reclamo, porque es una ley difusa, porque es programática, entonces hay una barrera jurídica para acceder a ese derecho. Barreras geográficas, obviamente, entre áreas urbanas y áreas rurales, es una de las barreras más comunes. Me decían que en Santiago del Estero hay más femicidios en áreas rurales que en áreas urbanas. Una compañera que está trabajando con ese tema. Bueno, uno pensaría que en áreas urbanas donde hay más aglomeración de gente, hay más femicidios, y sin embargo no es así porque el aislamiento significa también una barrera de acceso a derechos y una indefensión mayor. Lugares que son aislados por cuestiones climáticas, porque crecen los ríos, porque nieva, bueno, esas barreras geográficas también actúan en contra de poder recurrir y acceder a la justicia. Una barrera económica, obviamente, si se requieren patrocinios y no hay patrocinios gratuitos formados, entonces esa barrera económica va a implicar que no puedo acceder a la justicia. Y en algunos casos las barreras son importantes, por ejemplo, para acceder a la corte tengo que pagar mucho dinero para que la corte contemple un caso que he elevado a la Corte Suprema. Entonces no toda persona va a poder hacer esa elevación a la corte como un lugar de revisión en el caso de un fallo que no sea adverso. Así que la barrera económica también es una barrera. Quiero decir que la barrera económica es la primera que se ve. Siempre se dice, bueno, la pobreza afecta el acceso a la justicia, pero no es la única barrera que hay. Por eso me interesa hacer todas estas distinciones, ¿no? Y luego una barrera cultural. Si yo tengo derecho, como dije, a tener o no tener hijos, pero hay una cultura fuertemente maternalista que indica que el lugar de la mujer y su destino social es la maternidad. Y si vivo en un lugar con mucho control social, conservador, una mujer que quiere hacer otra cosa de su vida, no ser madre, ser lesbiana, tener relaciones sexuales pero no aplicadas a la maternidad, tener otro tipo de prácticas sexuales que no sean las que conducen a la procreación, esa persona va a estar
sancionada culturalmente, y por lo tanto muy probablemente esta también sea una barrera para acceder a libertades que la ley le garantiza, pero la vida social, el entorno social no. Entonces, estoy enumerando barreras que fui diferenciando en muchas funciones públicas que tuve, tratando de encontrar la manera de poder saldar cada una de estas barreras, porque quienes son responsables de resolver estas barreras son distintas áreas del Estado, distintas personas, incluso organizaciones no gubernamentales. Por ejemplo, la barrera subjetiva, la del merecimiento del derecho, la de la dignidad del derecho. Si pensamos en colectivos como los colectivos de la diversidad sexual, personas en prostitución, migrantes, personas discapacitadas, personas afrodescendientes, hay muchísimos grupos subordinados que lograr que tengan la vivencia personal de la dignidad de reclamo de los derechos es un trabajo casi persona a persona, y suele ser un trabajo que hacen las organizaciones de la sociedad civil, las mismas personas muchas veces agrupándose para hacerse fuertes. Dije que había obligaciones negativas y positivas por parte del Estado. Este es un texto sobre acceso a la justicia de Leandro de Puy. El Estado tiene obligaciones negativas y positivas. Debe abstenerse de realizar acciones que dificulten o imposibiliten el acceso a la justicia. Por ejemplo, se acaba de reprimir una manifestación de mujeres en Jujuy que estaban reclamando por los femicidios. Entonces, ¿cómo puede ser? El Estado interviene abusivamente, las fuerzas de seguridad reprimen una expresión social que está reclamándole al Estado la falta de seguridad de una vida libre de violencias para las mujeres. El Estado se debe abstener de realizar acciones que dificulten o imposibiliten el acceso a la justicia. Y al mismo tiempo se encuentra obligado a tomar acciones que garanticen el efectivo acceso a la justicia de todos y todas por igual. Es decir, el Estado, por un lado, se sustrae de intervenir abusivamente, por ejemplo, por medio de la represión, el secuestro, la tortura, la censura. Hay muchas maneras en que el Estado interviene abusivamente. Bueno, ahí se tiene que retraer, es una obligación negativa, no debe intervenir abusivamente, pero a la vez tienen que intervenir obligatoriamente si queremos que todo el mundo tenga acceso a los derechos, crear escuelas y dar recursos y personal público para que haya acceso a la educación, lo mismo para el acceso a la salud, para el acceso a la vivienda. Entonces, la obligación positiva por parte del Estado es está obligado a dar los recursos necesarios y hacer las acciones necesarias para que ese derecho se haga efectivo. Esta faz positiva, que es para derechos económicos, sociales y culturales, el Estado suele violar los derechos civiles y políticos por acción y los económicos, sociales y culturales por omisión, por no dar los recursos para ejercerlos. Esta faz positiva requiere que el Estado tome medidas de distinta naturaleza, administrativas, legislativas e incluso jurisdiccionales, para remover los obstáculos que dificultan el efectivo acceso a la justicia. Hay un problema en relación con el acceso a la justicia, y lo señala Alicia Ruiz en un texto que se llama Asumir la vulnerabilidad. Dice: el acceso a la justicia debe ser analizado como parte de una política pública antidiscriminatoria que compromete al Estado y a cada uno de sus órganos, y no solo como un problema del Poder Judicial. Todos los poderes del Estado están comprometidos con el acceso a la justicia, porque por las barreras que mencioné, todos tienen que generar una igualdad de condiciones para que las personas realmente puedan acceder a los servicios de justicia. Se proyecta también sobre los procesos de definición y adopción de políticas públicas que inciden sobre el goce de los derechos civiles, políticos, económicos y sociales de los grupos vulnerables. Es decir, si una persona, por ejemplo, va a ser acusada y llevada a la justicia porque hizo un asentamiento en una tierra fiscal, ¿no? Ahora que estamos con las tomas de Guernica. Bueno, tomar un terreno es un delito, es apropiarse de un valor de una propiedad pública o de una propiedad privada. Bueno, muy bien, pero acá tenemos que ver que el acceso a la justicia implica también acceso a la tierra y a la vivienda, y el Estado es responsable de brindar los recursos. Entonces acá hay un conflicto de derechos. Hay un conflicto entre el derecho a la propiedad privada o a la propiedad fiscal de la tierra y el derecho de los sujetos a tener una vivienda. Entonces, asumir la vulnerabilidad implica
que no le debemos dejar solamente a la justicia resolver los problemas de acceso a la justicia, porque esos problemas tienen muchas vertientes que tienen que ver con la vulnerabilidad social, y eso tiene que ver con los demás poderes del Estado, legislativo y ejecutivo. Hasta acá hablé solamente de problemas, un bajón. Ahora quiero dar algunas ideas de soluciones posibles para que todas las personas que estamos acá escuchando podamos pensar cómo me puedo comprometer para mejorar el acceso a la justicia. ¿Cómo hacemos? Si vemos con Alicia Ruiz, que no es solo cuestión del Poder Judicial, desde todas las áreas del Estado, cómo construimos políticas de género que permitan igualar el acceso a la justicia. Entonces voy a dar algunas estrategias para resolver el problema. Una estrategia tiene que ver con el enfoque. Pensar estrategias para mejorar el acceso a la justicia requiere un enfoque interseccional. No pensemos el género como un dato aislado, porque hay muchas maneras de habitar identidades femeninas, identidades masculinas, identidades trans. Entonces, la desigualdad y el problema en el acceso a la justicia no es solo una cuestión de género, sino también de orientación sexual, de etnia, de pobreza, de edad, de discapacidad. Siempre tengo que pensar interseccionalmente a los sujetos para ver cuántas condiciones de vulnerabilidad cruzadas lo habitan y su particular situación de vulnerabilidad, entonces, que va a ser diversa. Nadie pertenece a un solo grupo, nadie es solo migrante, solo afrodescendiente, solo mujer, sino que somos el entrecruzamiento de todas estas condiciones. Y una cosa muy importante, cuando no se señala alguna de estas condiciones, es porque pertenecemos al grupo hegemónico. Entonces, a mí no me señalan mi orientación sexual porque soy heterosexual. No me señalan mi color de piel porque no soy afrodescendiente. No me señalan mis rasgos étnicos porque soy descendiente de europeos. No me señalan la discapacidad porque no tengo discapacidad, entonces no se consideran capacidades diversas. La edad sí, ya me la señalan porque ya estoy para merecer algún señalamiento y alguna protección particular como grupo de riesgo. Pero no siempre me la señalan, ¿no? Probablemente si fuera más anciana, o cuando sea más anciana, o si fuera una niña, me señalarían la edad como una barrera para poder reclamar determinado tipo de cosas. Hay también problemas derivados de la centralización judicial y la insuficiencia de las políticas de descentralización administrativa. Y esto también tiene que ver con la interseccionalidad. Si yo vivo en un área rural y tengo que hacer, como hizo una vez una mujer que vivía en Catamarca, arriba de un cerro, y le cierran un centro de salud que estaba a 40 kilómetros, donde ella bajaba caminando para buscar una vez por mes la leche para su bebé. Le daban la leche para el bebé para un mes, pero ella lo repartía con un hijo de 2 y una hija de 3, porque no tenía para comer. Y le cierran ese centro de salud y tiene que ir a uno que queda a 70 kilómetros. Estamos hablando de situaciones de descentralización de servicios, y en particular de los servicios de justicia, que hacen que no haya igualdad ante la ley. Esa interseccionalidad de ser mujer, por lo tanto quedar a cargo del cuidado de sus hijos, ser ella la responsable, la que tiene que ir a buscar la leche maternizada, y además que no haya los recursos que tiene que haber y estar aislada geográficamente, todo eso forma un combo. Ampliar los alcances del patrocinio jurídico gratuito y garantizar capacitaciones específicas para ofrecer servicios de calidad. Una de las experiencias que se está haciendo es el servicio de patrocinios gratuitos para casos de violencia, abogados especializados en violencia que son formados antes de hacer este tipo de patrocinios. Entonces, un servicio público de abogados especializados, y ahora vamos a ver otras estrategias en relación con el patrocinio jurídico gratuito, porque que haya patrocinio jurídico gratuito no quiere decir que los abogados o las abogadas trabajen gratis. Quiere decir que quienes son clientes, quienes tienen que ser patrocinados, las personas justiciables no van a pagar por el servicio, pero no que la persona, el profesional o la profesional va a trabajar gratuitamente. En relación con el patrocinio, entonces, hay otras estrategias de solución. Abogados empleados por el Estado. Esto es lo que ocurre, se está formando el cuerpo de abogados del Estado. Pero también muchas veces en las áreas, por ejemplo, la oficina mujer de la Dirección de la Mujer de Ciudad de Buenos Aires contrata a algunos abogados para poder atender patrocinios en algunos de los centros de la mujer. Contratación de abogados independientes para personas y casos elegibles.
Es decir, el Estado puede no pagar un cuerpo de abogados, pero puede, en casos que le interesan, porque esta es otra cuestión, la estrategia del litigio, esta es otra cuestión de la que voy a hablar ahora, en algunos casos puede tomar un abogado específicamente para un caso, porque tiene un caso líder o porque tiene un súper especialista en algo. Por ejemplo, tenemos un accidente aeronáutico, como pasó con LAPA. Bueno, a lo mejor el Estado, supongamos que hay un accidente así con aerolínea, LAPA era una línea privada. Si hay un accidente con aerolínea, por ahí el Estado contrata un abogado especializado en esa cuestión, porque en ese litigio le interesa especialmente ver de qué manera proteger los derechos, o proteger la empresa, lo que pase primero, ¿no? Entonces, abogados independientes para personas y casos elegibles. Organizaciones profesionales. Es común que se le pida a las federaciones de colegios de abogados, a las asociaciones de colegios de abogados, que tengan como parte de su actividad un servicio de patrocinio gratuito. Organizaciones no gubernamentales. En un momento en la Ciudad de Buenos Aires se hizo un convenio entre la Dirección de la Mujer y organizaciones no gubernamentales que atendían violencia, para que en esas organizaciones desagregadas entonces en el territorio de la ciudad se atendieran abogadas y equipos de atención, atendieran los casos con unos subsidios que daba el gobierno. Pero entonces el gobierno pagaba, pero quienes atendían en organizaciones no gubernamentales. Abogados y estudios profesionales pro bono, que se les pueda pedir a ciertos estudios que atienden casos corporativos de muchísimos ingresos económicos, que ofrezcan, como parte de responsabilidad social, ofrezcan una X cantidad de litigios por año que van a llevarlos gratuitamente, van a llevarlos pro bono, sobre todo si son estudios especializados. En estos casos entonces también es una manera de ofrecer patrocinio gratuito. Y finalmente, procesos que no requieren la asistencia de abogados. Hay cierto tipo de disputas que pueden resolverse mediante negociación, no la violencia, obviamente. En la violencia no vamos a mediar, en la violencia intentaremos que se resuelva de otra manera, donde la justicia esté presente, pero no necesariamente con profesionales que acompañen las presentaciones. Hay muchos casos en los que no es necesaria la asistencia de abogados. Por ejemplo, en Tierra del Fuego, recuerdo que fuimos a hacer con Elena Hayton una capacitación y allí nos contaba una jueza de la corte que habían empezado a hacer una recorrida por los barrios con una especie de camioneta que era de desarrollo social. Entonces iban a un barrio y explicaban qué tipo de litigios vecinales podían haber, que a lo mejor estaban ocurriendo en el barrio, que no necesariamente necesitaban ir a la justicia, pero sí era un recurso que un litigio que necesitaba intervención de alguna índole. E intervenían negociadores y mediadores. Bueno, no eran, por supuesto, casos de violencia de género, pero hay muchos litigios vecinales que sí admiten este tipo de soluciones sin necesidad, entonces, de que hubiera abogados que representaran a las partes. Dije que en este caso, por ejemplo, la contratación de abogados independientes para personas y casos elegibles, ¿cómo los elegimos? Con un criterio estratégico. Es común que cuando hay un área del Estado se vayan atendiendo casos hasta que se satura y ya no pueden atender más. Y no hay una selección, una utilización individual y colectiva del litigio. Cuando fui defensora del pueblo, elegimos algunos casos para llevar a la justicia desde la Defensoría del Pueblo, que podíamos hacerlo sin pagar costas. Entonces, por ejemplo, llevamos un litigio por un enorme corte de luz que hubo en la Ciudad de Buenos Aires, media Ciudad de Buenos Aires quedó 11 días sin luz, y llevamos un litigio colectivo. Era una experiencia distinta porque los litigios colectivos son todavía ahora novedosos, pero además podíamos, si un individuo litiga contra una empresa, esa empresa tiene los mejores abogados, probablemente gane, y la persona se quede pagando las costas que son inaccesibles para un individuo. En cambio, representar colectivamente en ese litigio estratégico fue una manera de producir justicia, producir acceso a la justicia, cuando individualmente cada uno no podría haber hecho eso. Entonces, hay que hacer una utilización tanto individual como colectiva. Por ejemplo, hicimos otro litigio colectivo cuando se intentó privatizar el PAMI, y esa privatización iba a perjudicar a los jubilados y jubiladas. Entonces, se representó colectivamente a los jubilados y jubiladas para ese litigio frente al intento de privatización. Prevalencia, entonces, suele haber prevalencia de casos individuales que no tienen efectos estratégicos. Cada caso que llega se atiende, pero entonces tiene que haber una
preparación institucional para decir qué casos vamos a atender, qué temas nos interesan y producir esa estrategia en el litigio. Concentración en la defensa reactiva más que en los usos proactivos. Es decir, las personas que llegan se las atienden, pero no se piensa cómo producir un caso. Este ejemplo que les di del PAMI, fuimos a buscar una persona que se iba a ver especialmente perjudicada en el caso de la privatización, buscamos ese caso proactivamente para mostrar que ese sistema era un sistema que iba a producir perjuicios. No es que vino alguien a la Defensoría del Pueblo a decir ayúdenme porque están privatizando el PAMI. Vimos que había ahí un negociado descomunal, el último gran negociado del menemismo, pero además había la posibilidad de un riesgo para los derechos de las personas que tenían que ser asistidas. Buscamos el caso proactivamente para mostrar que colectivamente iba a haber un daño. Entonces, en general, la defensa pública se concentra en la defensa reactiva más que en los usos proactivos. Casos que no están concebidos desde la demanda feminista, es decir, sí, llegan, se atienden, pero no se atienden con una perspectiva feminista que implique que se van a ir acumulando fallos y por lo tanto líneas jurisprudenciales en el sentido que queremos producir. Pueden ser muchos fallos, pero queremos generar líneas jurisprudenciales. Por ejemplo, yo hacía pedidos de amparo por la no provisión de ligaduras de trompas, que no se daba en la ciudad de Buenos Aires, se negaban a ligar las trompas porque decían que era igual que el aborto, que había que tener riesgo de muerte, autorización judicial y algo inconcebible, el consentimiento informado del marido, novio o amigo de la mujer. Esto dijo el ministro y los 14 directores de hospital, de todos los hospitales de la ciudad de Buenos Aires. Algo inconcebible. Esa era la ligadura de trompas. Lo que comencé a hacer es pedidos de amparo, pedidos de amparo, pedidos de amparo, hasta que la justicia le dijo al ministro de Salud que no haga mal uso de la justicia, que esas eran intervenciones que debían hacer por acceso a la salud, y le empezó a cobrar una multa por cada día en que no resolvía apropiadamente la provisión de ligaduras de trompas, y rápidamente se resolvió. Es decir que puede haber, vos podés concebir desde la demanda feminista, aunque no sea un caso líder, sí una suma de casos que estratégicamente te van a dar una tendencia jurisprudencial. Es decir, una vez que varios tribunales fallaron de esa manera, entonces ya hay una línea jurisprudencial feminista para responder a este problema. Y suele haber poca difusión y comunicación de los resultados alcanzados. Esto es muy importante. Cuando hay fallos que son fallos que nos sirven para las líneas jurisprudenciales a las que aspiramos, tienen que ser difundidos para que otros jueces y juezas se animen a fallar y para que las personas se animen a litigar y para que los abogados y las abogadas lo usen de antecedente. La comunicación y la difusión son un aspecto muy importante del litigio estratégico. Estas son todas elaboraciones de Paola Vergallo en un artículo que se llama Género y litigio estratégico. Otras estrategias de solución tienen que ver con la equidad de género. Identificar las necesidades de capacitación y proponer actividades de formación y sensibilización sobre género y justicia, incluyendo temas que hasta ahora no han sido contemplados. Por ejemplo, en el Observatorio de Género comenzamos a trabajar con temas de, por ejemplo, intervenciones quirúrgicas en bebés intersexuales en los hospitales públicos, y hacer un trabajo con los 3 hospitales de niños para que no haya operaciones mutilantes e irreversibles con bebés intersexuales. Fue un trabajo muy largo, pero entonces identificás un aspecto de formación del que se carece no solo en la justicia, sino también en el área de salud. Garantizar la equidad de género en la selección e intervención de jueces y juezas, realizando seguimientos de audiencia en los procesos de selección y observando audiencias judiciales. Bueno, acá está el ejemplo. Uno de los más recientes es el de la jueza Alejandra Lázaro en el tribunal, en la Cámara Electoral. En este caso ella tenía el primer orden en el orden de mérito del concurso, se elige una terna y el presidente anterior decidió poner el tercero de la terna, y este presidente decidió poner el segundo, completando una cámara donde ya hay 2 varones con un tercer varón. En ninguno de los casos tuvieron la contemplación de que haya equidad de género. Era la primera vez que iba a haber una jueza electoral mujer, y es la que tenía el máximo puntaje en todas las etapas del concurso. Bueno, sin embargo,
aludiendo a prioridades políticas y con el silenciamiento de muchas compañeras, muy penosamente, el silenciamiento de muchas compañeras feministas, esta cuestión de la equidad de género y de garantía en la selección e intervención de jueces y juezas no siempre es posible. Trabajar con las estadísticas de la justicia y con su publicidad, pero no es cualquier estadística. Hay que poder producir estadísticas dentro de los juzgados con respecto a los casos en los que intervienen, con indicadores que nos sean útiles para poder comparar si se progresa o no se progresa en determinados temas, cuáles son las situaciones de riesgo, cuáles serían las medidas de prevención apropiadas, de qué manera trabajar con los varones agresores, en qué circunstancias se produce la agresión, por parte de quiénes, etc. Trabajar entonces con las estadísticas de la justicia y con su publicidad. Indagar alrededor del tipo de casos que se reciben y del perfil de quienes los impulsan. Identificar tipos de casos que litigan las mujeres y darle seguimiento. ¿Cuándo son las mujeres y cuándo los varones los que comienzan a litigar? Las mujeres inician muchos menos litigios que los varones. Bueno, ¿cuándo litigan? ¿De qué manera? Y darle seguimiento a esos casos, como para poder estudiar si hay un avance en equidad de género en la justicia. Y trabajar con operadores y operadoras que reciben a personas pertenecientes a grupos oprimidos por relaciones desiguales de género. Trato a mujeres, a víctimas, a población trans, a personas en prostitución, a gays y lesbianas, entre otras. Entonces, trabajar no solo sensibilizando y capacitando a operadores y operadoras, sino indagando cómo son las relaciones laborales, las relaciones de atención al público, qué pasa cuando se integra una persona trans en el ámbito de trabajo, etc. Todas estas cuestiones hay que seguir investigándolas. Entonces, aquí la estrategia de solución tiene que ver con procurar la equidad de género en todos estos aspectos, procurarla proactivamente, ¿no? Otra estrategia de solución tiene que ver con remover barreras, es lo que mencioné antes. Bueno, acá Roberto Gargarella escribe sobre esto. El reconocimiento de la existencia de un problema y su identificación como una cuestión justiciable representa uno de los mayores obstáculos a superar. Las personas no tienen conciencia de que hay una vulneración de derecho y pueden recurrir a la justicia. Es más, en una investigación que se hizo hace unos 7 años en la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, una investigación muy grande de opinión pública, el 60% de las personas no sabía que había una justicia de la ciudad, que había una justicia local, ni cuál era su alcance ni su incumbencia. Entonces, reconocer que un problema y la identificación como una cuestión justiciable representa uno de los mayores obstáculos a superar. Hace falta alfabetización jurídica y conciencia de la existencia de derechos en la sociedad para identificar el componente jurídico y legal de un problema. Las evidencias indican que la discriminación en el acceso a la justicia no es solo económica, sino sociocultural. Esto es muy importante y por eso pedimos interseccionalidad y no solamente mirada de género, interseccionalidad de analizar las barreras en el acceso a la justicia. Barreras comunes a los grupos social y económicamente desventajados. Falta de información respecto a los derechos de los que son titulares y los procesos e instituciones disponibles para su ejercicio. Costos económicos, acceso físico, falta de acceso físico a los tribunales, horarios acotados de atención al público, temor y desconfianza en el sistema judicial. En uno de los libros de la colección de género, que es el anteúltimo que sacamos, que tiene que ver con travestis y mujeres trans frente a la justicia de la ciudad, especialmente indagamos sobre si llegaban, cómo eran atendidas, tanto por parte de los efectores de justicia como por parte de las personas justiciables y parte de organizaciones de la sociedad civil y abogados y abogadas que habían litigado representando personas travestis y trans. Y la desconfianza en el sistema judicial era una constante, porque se ve la ley como algo que te persigue y no como algo que te protege. En muchos casos, cuando los grupos son grupos que están en los márgenes de las necesidades sociales, se percibe de esta manera. Otra cuestión tiene que ver con el impacto diferencial por género, el impacto diferencial sobre las mujeres, pero no solo sobre las mujeres. Hay un texto que es un texto viejo, creo que es del 2005, pero que es muy interesante porque sí hizo un gran trabajo de investigación cualitativa, que se llama Acceso a la Justicia como Garantía de Igualdad, Instituciones, Actores y Experiencias Comparadas. Y allí Aide Villín y Beatriz Cohen dicen: los obstáculos generales para el acceso a la justicia no impactan del mismo modo en toda la población.
Las poblaciones migrantes, las mujeres, las poblaciones indígenas, rurales, en condiciones precarias sociales o económicas. Hay barreras geográficas y limitaciones horarias para acceder a los servicios jurídicos gratuitos sin consecuencias negativas para sus trabajos e ingresos. O sea, hay personas que pueden y otras que no perder el día laboral para concurrir al tribunal el día que lo citan. Las mujeres se encuentran a cargo del cuidado de sus hijos menores de edad y los servicios jurídicos no cuentan con lugares o servicios adecuados para la espera y atención de los niños y niñas. Yo recuerdo que cuando se abrió la OBD, hablé con Elena Hayton sobre este tema. Le dije, ¿tienen un espacio especial donde se puedan cuidar los niños? No tenían. Cuando alguna mujer iba con chicos, las otras trabajadoras o trabajadores que estaban allí se los entretenían y se los cuidaban un rato mientras ellas eran atendidas, pero no es esa la manera en la cual un sistema judicial, y estamos hablando de la Corte Suprema de Justicia, tiene que responder para igualar a esas mujeres ante la ley. Otra estrategia de solución es el activismo judicial. Yo espero que se entusiasmen lo suficiente como para hacer activismo judicial todos los abogados que estén por acá. Este es un texto de Víctor Abramovich y Laura Pautasi que se llama La revisión judicial de las políticas sociales, estudios de casos, porque ellos trabajan sobre todo en derechos económicos, sociales y culturales. Entonces ahí es muy interesante el activismo judicial. Por ejemplo, el observatorio acompañó derecho de las personas trans a la vivienda. Bueno, ¿cómo hacer diferencialmente el derecho a la vivienda? Tenés un parador de mujeres y un parador de varones. ¿Dónde vas a poner a una persona trans? ¿De qué manera respondés a esta necesidad, etcétera? Entonces, enfoque de derechos como estrategia para ampliar las bases de la ciudadanía y la democracia. Reconocer a los sectores excluidos como titulares de derechos que obligan al Estado. En esa interseccionalidad, cuanto más vulnerable es el sujeto, más derechos, más titularidad de derechos frente al Estado tiene, porque más es la necesidad de la presencia del Estado para llegar a la igualdad, en el acceso a ese derecho. Nueva lógica centrada en el derecho de las personas a demandar prestaciones, antes que personas con necesidades de asistencia. Entonces, la persona tiene que poder acceder a las prestaciones diversas que el Estado brinda. No tiene el Estado que tutelarla, apropiarse de su autonomía y decidir por ella y decir, bueno, esta persona pobre necesita asistencia, la voy a asistir tutelándola. El hecho de confundir protección con tutela es un hecho muy frecuente, sobre todo con mujeres y niños, y niñas y niñes. No se trata de judicializar la vida cotidiana ni las políticas públicas, pero deben aprovecharse los organismos de control, por esta cuestión de la exigibilidad que les mencionaba. El activismo judicial convoca a nuevos protagonistas que reconocen cierto poder simbólico en el discurso jurídico. Activistas, organizaciones de la sociedad civil, clínicas jurídicas. Las clínicas de derecho son una intervención muy interesante. Clínicas judiciales, Martín Bomer ha trabajado muchísimos años con esto, generar clínicas de atención donde las personas puedan concurrir a un patrocinio gratuito, pero donde todo el aprendizaje acerca de la integralidad de la protección de los derechos sea compartido y se forme la gente en derechos de interés público. Hay algo con el sonido acá, algo raro, se duplicó el sonido. ¿Ustedes lo sintieron así también? Sí, sí, bueno. Sí. A lo mejor está algún micrófono abierto. Bueno, el activismo judicial entonces convoca a estos protagonistas, activistas, organizaciones de la sociedad civil, clínicas jurídicas, sindicatos, asociaciones profesionales y un poder judicial receptivo a este tipo de acciones. Hacer que el propio Poder Judicial haga activismo judicial es sensibilizar de tal manera a jueces y juezas, sensibilizar a fiscalías, a defensorías, como para que colectivamente se puedan abrir a cierto tipo de demandas y a cierto tipo de visión, en particular una visión feminista sobre los derechos. Y ahora llego al observatorio de género, que no quería hablar del observatorio sin que viéramos cuál es el terreno donde creemos que nos movemos, las deficiencias, el déficit, en qué cosas podemos cooperar para poder avanzar en derechos. Una de las estrategias de solución es el Observatorio de Género en la Justicia. Nos dedicamos a analizar la composición del Poder Judicial, la selección y la promoción en la carrera judicial y advertir esta segregación que les decía antes, la segregación vertical y horizontal. En esa investigación es que publicamos el libro sobre la composición de género en la justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Hacemos capacitación en un doble programa.
un programa desde el Observatorio de Género, que se hacía con el Centro de Formación Judicial, para efectores y efectoras de justicia, un programa gratuito, donde dábamos 8 seminarios por año, cada mes, de marzo a junio y de agosto a noviembre, 8 seminarios por año de capacitación judicial en género y derecho. Y había una serie de seminarios con temas novedosos, porque la idea era justamente traer aquellos temas que no eran parte de la formación universitaria y de la formación que habitualmente reciben en capacitaciones sobre derecho administrativo, sobre derecho naval, qué sé yo, cosas que en general no tienen que ver con perspectivas feministas del derecho. Nuestras capacitaciones siempre tenían que ver con perspectivas feministas del derecho. Y también hicimos un programa de actualización en género y derecho en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Derecho, porque después de... hicimos el primer año el programa de género y derecho, y en las evaluaciones muchas personas ponían que sería bueno ver estos temas cuando se cursa la carrera, o sería bueno tenerlos en la universidad. Entonces, con las evaluaciones de los seminarios de 2 años, fuimos a ver a Mónica Pinto, que era en ese momento la decana de la Facultad de Derecho, y le dijimos, mira, acá se señala que hay un déficit en la Facultad de Derecho en ofrecer programas que sean programas integrales. Lo que hay es en algunas materias, algunos puntos del programa de alguna gente que va y pone un tema en derecho penal que tenga que ver con violencia, o que tenga que ver con aborto, o en la renovación del Código Civil ponía un poco de perspectiva de género en el tema de filiación. Bueno, cosas novedosas, pero puntuales dentro de las materias del currículum de la carrera, pero con gente que hacía años que venía intentando poner una mirada de género en el derecho. Entonces, el trabajo que hicimos fue contactar a todas estas personas, proponerles hacer algo más integrado, armar un programa de género y derecho, que es el programa que estamos dando en el posgrado de Derecho de la Facultad de Derecho, que seguramente ahora estamos haciendo algunos seminarios online para complementarlo, seguramente habrá algunos cambios, porque es un programa que todavía para la gente tiene utilidad, pero creemos que en algunos temas ya tenemos que ir avanzando, ¿no? Evaluación de la perspectiva de género en la justicia. Hicimos una encuesta acerca de si los propios efectores de justicia consideraban que había discriminación desde el tribunal hacia las mujeres, hacia las personas trans, si había algún tipo de barreras en el acceso a la justicia. Fue muy interesante ver la evaluación del propio Poder Judicial sobre su propia perspectiva de género, o su falta de perspectiva de género. Colaboración con diversas áreas de la justicia, con el Centro de Formación Judicial, con quien damos los cursos, pero también con el Ministerio Público, damos cursos con la Asesoría General Tutelar, con el Ministerio Público de la Defensa y con el Ministerio Público Fiscal. Hemos trabajado en formación con el programa de mediación judicial y de suspensión del juicio a prueba, intentando que no haya en los casos de violencia mediaciones. Esto fue muy difícil. En un momento cambió el titular de la Fiscalía General de la Ciudad, y una de sus primeras medidas fue prohibir mediaciones en caso de violencia. Y desde el área de mediación judicial se desesperaron porque el 60% de los casos que atendían eran de violencia. Y decían, no mediamos la violencia, mediamos cosas alrededor de la violencia para fortalecer a la víctima de violencia. Y yo les preguntaba, ¿qué median? Y, por ejemplo, el pago de alimentos, eso es violencia económica, están mediando violencia. No es que porque estás arreglando alimentos no estás mediando violencia, estás mediando, y hay desigualdades de toda índole, y hay presiones que pueden surgir de la propia situación violenta para no lograr un buen acuerdo para la mujer. Pero bueno, era el 60% del trabajo que tenían, o sea que mucha gente tuvo que ser trasladada a otros lados. Esa cuestión es difícil, y la suspensión del juicio a prueba también, porque la ciudad no tiene traspasado todo el sistema penal, tiene algunas causas penales en general leves. Entonces la visión muchas veces de los jueces es, bueno, es la primera vez que comete un hecho de violencia, son amenazas, no es algo tan grave, la persona se arrepintió, dice que no le vas a meter presa, no le vas a cobrar una... Las multas son obscenamente bajas, o sea que cobrar una multa es ridículo, no es aleccionador para nadie. Por ejemplo, acabo de estar en una audiencia interesante porque se le ocurrió a un juez una forma novedosa de suspensión del juicio a prueba, porque en general se los manda o a tratamientos terapéuticos o a cursos de derechos humanos.
en casos de delitos leves estoy hablando, ¿no? Como por ejemplo amenazas, o en este caso era un caso de acoso callejero, le había dicho unas barbaridades a una mujer en la calle. Entonces con la pandemia no estaban funcionando ni los servicios terapéuticos ni los cursos. Entonces lo que le propuso, y me invitó el juez entonces a la audiencia porque me dice, le propuse hacer unas lecturas y reflexionar sobre la violencia en esa audiencia con él, a ver qué le había quedado de leer la ley de violencia, leer sobre las múltiples formas de violencia, y de esa lectura que le había dado, que yo no lo sabía, pero un artículo mío, o sea que el fulano estaba nerviosísimo porque tenía que darme, supuestamente me tenía que dar lección a mí acerca de si había aprendido algo con el artículo. Bueno, pero pensar otras formas entonces de la suspensión de juicio a prueba es algo que se está intentando. ¿La perdieron a Diana o soy yo? Ah. Pensé que era yo. Sí. No. Se tildó. No sé qué pasó. ¿Qué pasó? Ahí está. Ahí volviste. Te perdimos por un rato. Bueno, voy a intentar compartir de nuevo. Quedan 2 filminas nada más, ya estamos terminando. Yo pensé que me estaban apagando la luz y poniendo las sillas en la mesa o alguna cosa así. Yo pensé, mi conexión también está terrible, así que dije, capaz soy yo. Bueno, terminamos ya enseguida. Entonces, trabajamos también con la Corte Suprema. Ahora estamos preparando 2 cursos. Un curso sobre diversidad sexual, que es un curso que se va a dar gratuitamente online en la Corte Suprema de Justicia, y otro curso que es sobre explotación sexual y racismo. Esos 2 cursos van a ser online y van a ser gratuitos, dados por la Corte Suprema de Justicia, elaborados por el Observatorio de Género. Entonces tratamos de poner temas nuevos, de manera que la Corte ofrezca algo más que esa sensibilización en género, que es el primer curso que hace. Bueno, hay un vínculo también con otras áreas de gobierno y con las organizaciones no gubernamentales, porque algunos casos los llevamos en común. Podemos hacer propuestas de cambios legislativos o podemos trabajar con áreas del Ejecutivo. Por ejemplo, yo hago muchísimas capacitaciones del Plan Micaela con el Poder Ejecutivo de la ciudad y de muchos otros lugares del país, y bueno, eso nos da también un vínculo de trabajo en común. Y tenemos dentro del observatorio una oficina específica de identidad de género y de orientación sexual que afecta que para remover barreras en el acceso a la justicia, como mencioné, que afectan particularmente a gays, lesbianas, travestis, transexuales, bisexuales e intersexuales. Y habría que agregar no binarias y más, ¿no? Bueno, la directora de esta oficina fue Loana Berkins por muchos años, hasta su muerte lamentable en el 2016. En este momento está ocupando este lugar Violeta Alegre. La anterior directora de esta oficina era Alba Rueda, que ahora está como directora de diversidad en el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades. Así que es un área que trabaja mucho, y allí está publicado precisamente la investigación sobre travestis y mujeres trans frente a la justicia. Y entonces voy a terminar, si es que puedo, a ver si me lo permite hacer, con simplemente una muestra gestáltica del informe de actividades del año pasado, el Observatorio de Números, que dice que llevamos adelante 4 investigaciones jurídicas y sociales sobre violencia de género, violencia laboral, identidad de género e institucionalidad de género en la justicia. Hicimos 89 capacitaciones, cursos, paneles, talleres, muchos en convenio con otras instituciones, 11 cursos para el programa de actualización en género y derecho de la UBA, los 8 que son parte del programa de género y derecho, más otros 3 cursos que eran cursos independientes de posgrado que podían o no hacer las personas del programa, 7 cursos en articulación con el Centro de Formación Judicial, que es el que le da puntaje
a la formación académica de efectores de justicia de la ciudad, 37 conferencias y paneles, 34 talleres de capacitación. Hicimos 37 clases y presentaciones en instituciones académicas, trabajamos mucho en convenio con instituciones académicas, universidades e institutos universitarios, colegios secundarios. El año pasado hice varias conferencias sobre el tema del Scratch, con varios colegios, y eso fue un trabajo muy interesante porque me interesa mucho trabajar con adolescentes. No trabajo porque siempre tengo problemas con las autoridades, pero en este caso, como me invitaban los centros de estudiantes, fui a varias, ¿no? Y hablamos de este tema, que es un tema que les preocupaba porque no terminaba de ser satisfactorio la solución del Scratch, pero a la vez había impunidad en los casos de abuso y de violencia. Bueno, estuvimos trabajando eso, con sindicatos, asociaciones profesionales y con colegios terciarios. 18 actividades de comunicación y difusión. Hay una cosa que si tienen interés les recomiendo mirar y que Marcela les puede alcanzar en todo caso los enlaces. Cada 4 meses hacemos un boletín del Observatorio de Género en la Justicia, que tiene una estructura muy interesante porque tiene definiciones de términos, de conceptos que son importantes y novedosos para la justicia, resúmenes de libros que nos puedan parecer novedosos, fallos judiciales a destacar, pequeños artículos sobre temas importantes. Bueno, es un boletín interesante y siempre hay información sobre qué cosas hacemos. Es como una rendición de cuentas de las cosas que hacemos en el observatorio. Bueno, salen 3 boletines temáticos por año. Publicamos un libro por año desde que comenzó a funcionar el observatorio, así que este año publicamos nuestro 8º libro. Siempre hacemos presentaciones en la Feria del Libro. Este año, 2020, es la primera vez que no lo hacemos, pero todos los años hacemos presentaciones de nuestros libros allí. El año pasado la presentación, que era Perspectivas Feministas del Derecho, el libro, la hicieron Dora Barrancos y Rita Segato, fue hermosa y debe estar en internet por ahí dando vueltas. Fue la recontra disfrutamos, ¿no? Fue una fiesta. Hicimos 13 presentaciones públicas de libros, revistas y conversatorios. 214 apariciones en los medios, entre ellos medios de Uruguay, Chile, España y Francia, 99 en portales web, medios gráficos, radios, TV, 44 actividades de articulación con otras instituciones, 10 con poderes judiciales o ministerios públicos, 19 con otros poderes del Estado y organismos de control, con instituciones académicas, con organizaciones de la sociedad civil nacionales y extranjeras. Una cosa interesante es esto último que aparece acá, consultorías técnicas y casos en donde se brindó asesoramiento legal. Digo que es interesante porque originalmente no nos habíamos propuesto este tipo de intervenciones. El observatorio es un lugar académico, es un lugar de investigación y de capacitación, pero comenzaron desde los juzgados a pedirnos evaluaciones. Ahí se quedó otra vez. ¿La perdimos a Diana de nuevo? Puede ser, sí. Bueno, capaz ahí vuelve. Todos esos links que comparte, que menciona Diana, la del observatorio y de la presentación del libro el año pasado, les paso el link en el chat, en el foro de tutoría, ¿sí? Ya terminé el PowerPoint porque está muy accidentado y esto me está diciendo terminarla, ¿no? Así que ya la terminé. Bueno, tenemos un ratito para... Sí, justo les estaba diciendo que les voy a pasar los links de la presentación del libro, también el link de la presentación del libro de este año, y el link del observatorio. Claro, y de Jubaires donde puedan mirar, porque los libros los pueden bajar gratuitamente de la editorial, eso es extraordinario. Son libros gratis. Que no hay También mucho. están en papel y los pueden comprar, pero se pueden bajar el PDF o lo pueden leer en línea. Es genial. Bueno, ahí había algunos intercambios en el chat, pero bueno, no sé, Ama, ¿querés coordinar esta parte? No, bueno, yo los perdí porque acá dice solamente ahí no, que no se termine, qué linda. Gracias. Pero no voy a hacer eso, la verdad que no me corresponde, creo que la oportunidad
es para el grupo, que aprovechen, que te aprovechen. Yo si me pongo en modo ñoña a preguntar, nada, les quito espacio a ellos, así que nada, los invito, si tienen alguna pregunta, que la hagan directamente. Yo, en realidad, te reagradezco, Diana, como toda esta genealogía de lo que ha sido tu trabajo en el Observatorio de Género, que nada, lo sigo muy atentamente. Yo no estoy en el ministerio, en realidad estoy desde el Consejo Nacional de las Mujeres, y siempre como dos instituciones que fueron muy, muy importantes para seguir, era el Observatorio de Género, obviamente, y la OBD. Así que nada, con esos textos hemos ido pensando, reflexionando, y gracias también por esos enfoques interseccionales de acceso a la justicia, esa vinculación con los derechos económicos, sociales y culturales, que es a donde queremos llegar. O sea, hay como un discurso hegemónico y hay un discurso subalterno, que me parece que son las ideas que están latentes y que queremos llevar. Yo creo que hay unos debates ahora muy interesantes, esto de cómo la violencia de género no impacta de la misma manera a todos, y cómo tenemos que explorar ahí en esa fragilidad. Ese texto de Alicia Ruiz lo compartí ahí enseguida, porque me parece que en la vulnerabilidad hay una clave, ¿no? Que no va por la victimización, sino en la vulnerabilidad como quebrantamiento de ese acceso a la igualdad. Así que bueno, ya no hablo más, es agradecerte, porque como que una clase te va clarificando como varios puntos. Así que bueno, ahora si otra persona, Adri, vos, dejo lugar. O si hay algunos intercambios hubo en el chat o algunos comentarios, si quieren también expresárselo directamente a Diana, ¿no? A medida que ella iba avanzando en lo de interseccionalidad o el tema de, bueno, el comportamiento de la justicia en la ciudad u otros temas, sobre todo que ella iba abordando, iban María Eugenia, Aldana, algunos intercambiando. Así que bueno, nada más. Me lo pide, si se anima, alguna. Ahí María Eugenia dice que justo se cortó cuando estaba diciendo que los juzgados estaban pidiendo al observatorio. ¿Qué estaban pidiendo al observatorio? Estaban pidiendo informes técnicos para insertar en los fallos acerca, por ejemplo, de, mencioné uno, las limitaciones, la vulnerabilidad de una persona trans. El mero hecho de ser una persona trans implica vulnerabilidad, alguien que litiga y entonces necesito algún dato más, algún dato social más, le tengo que mandar a una trabajadora social, ver la vivienda, ver si no tiene trabajo, o la propia condición trans se puede considerar un rasgo de vulnerabilidad. Entonces, ofrecer un informe técnico sobre eso. Cuestiones que tienen que ver con la situación de violencia de las mujeres en relación con el acceso a la vivienda, o con el acceso a un subsidio. Un informe técnico, el que la ciudad, el que el observatorio se haya hecho confiable para que los jueces y las juezas nos pidan participar de una audiencia. Por ejemplo, me piden participar de una audiencia de una mujer policía que había denunciado violencia por parte de su esposo, que también era policía. Y a ella le sacaron el arma y a él no. Miren ustedes, los dos trabajaban en policía de la ciudad. A ella le sacan el arma porque efectivamente en una situación de violencia el protocolo es sacar el arma y al agresor no. Y entonces, bueno, participé con ella en la audiencia porque, entre otras cosas, estaban desoyendo una orden judicial, los pusieron a trabajar a los dos en el mismo edificio cuando había una orden judicial de restricción de una jueza nacional que tenía que estar a por lo menos 500 metros el agresor, y no solo le daban un arma, sino que lo ponían a trabajar en el mismo edificio. Bueno, esa intervención de una jueza de la ciudad que no tenía experiencia en atender violencia, porque la ciudad no tiene atención de formas de violencia grave, porque no tiene todas las competencias penales. Entonces, mirar de qué manera esa cuestión de violencia institucional que ella denunciaba tenía además un aspecto de violencia de género. Bueno, fue invitar al observatorio a participar en la audiencia, a intervenir y a interrogar al personal policial
para tener datos que fueron finalmente muy relevantes, ¿no? Así que este es un aspecto nuevo, a mí me interesa muchísimo porque es parte de 8 años de trabajo continuado y la confianza que finalmente, después de tantos años, la confianza que generó en el Poder Judicial que podemos ser un recurso útil para cuando tienen que resolver alguna cuestión vinculada, sobre todo con diversidad sexual y con temas de violencia de género. Esos son los dos temas principales. Y, perdón, Marpi. Bueno, Sí, acá me preguntan... Sí. Está escribiendo Marpi. Ah, bueno. Bueno, ahí hay una pregunta para las que no son de Argentina, ¿no? Si de alguna manera se puede acceder a los cursos que mencionaste, dice Luz. Los cursos, bueno, en general los difundimos por distintos medios que tiene el Observatorio de Género, que está en Twitter, en Facebook, en Instagram, y hay el programa de Género y Derecho también está en Instagram, en Twitter, en Facebook, y ahí es donde los difundimos. Y si no, en la página de la Facultad de Derecho siempre hay información sobre los cursos de posgrado, y cada cuatrimestre solemos dar un par de cursos de posgrado por lo menos, así que ahí pueden verlo. Y por supuesto, como son cursos online, los puede hacer cualquiera, ¿no? Conectándose. Así que esto abrió una nueva posibilidad que antes no teníamos. Marpi dice... En los cursos de la Corte lo mismo, vamos a anunciarlos también en el Observatorio de Género, y esos cursos de la Corte son gratuitos, así que también es interesante poder hacerlos. Marpi dice, a mí me interesa mucho el tema de interseccionalidad, hasta hace poco no sabía que tenía ese nombre, pero sí que lo había experimentado. Ahora estoy viviendo en un país del primer mundo y nunca me había dado cuenta que ser mujer aquí, a pesar de que se tiene una idea de desarrollo o de una sociedad súper intelectual, tampoco es tan fácil. Aquí aquí no sé dónde es, porque el aquí de cada uno es diferente, ¿no? Pero es un término autorreferencial, sí. Está en Austria, Diana. Ah, en Austria, bueno. Entonces, aquí se tiene un gran problema de migración, y dentro de todo ese grupo de migrantes el tema de mujeres está un poco descuidado. No es lo mismo vivir en Europa siendo una mujer blanca, sin acento y que nunca ha migrado, no es lo mismo que ser una mujer migrante o mixta, que una mujer, bueno, corrección al final, estoy en Austria, ahora sí, gracias. Sí, efectivamente, hay temas en los cuales, por ejemplo, hay un debate acerca de si la prostitución es trabajo sexual o es esclavitud sexual, es decir, si es de libre elección y es alguien que entonces sindicalizarse la va a fortalecer en sus derechos, o si es algo que implica relaciones de poder y relaciones opresivas hacia las mujeres, y relaciones de tipo patriarcal. Bueno, uno de los datos a favor del abolicionismo es que la prostitución la ejercen migrantes en aquellos países que son regulacionistas. En Holanda, en España, las mujeres que ejercen la prostitución son mujeres migrantes, no son españolas y holandesas. Entonces, hay una relación de poder en esta interseccionalidad. Ser mujer y ser migrante, y en general que han migrado por cuestiones sociales, y que muchas veces ser pobre pone como alternativas de subsistencia, como alternativas de vida laboral, no un gran abanico de alternativas. Entonces el condicionamiento hacia las mujeres migrantes, aun cuando no haya trata, es un condicionamiento fuerte. O sea que efectivamente ser mujer, migrante, y muchas veces el tener otro tipo de rasgos que pueden resultar exóticos para la prostitución. Por ejemplo, en algún momento se pusieron de moda mujeres latinoamericanas, en otro momento afrodescendientes, ahora de Europa Oriental, bueno, rasgos orientales, que esos rasgos puedan folclorizar una relación de explotación, también hace a la interseccionalidad de las condiciones, ¿no? Yo sí puedo hacer una consulta. Te quería preguntar, ¿desde la OBD o desde la Cámara Civil de Familia, les hacen desde al Observatorio de Género como la invitación a hacer justamente una observación a distintas sentencias o al proceder de los juzgados civiles en violencia? No. En la Justicia Nacional no, y en la OBD yo pedí acceso a sentencias y no me lo dieron. Los jueces son muy celosos con las sentencias, en algunos casos son públicas, pero a mí me interesaba no acceder solamente a la sentencia, sino al expediente,
porque a mí me interesa ver qué aceptó como prueba el juez o la jueza. ¿Qué valoración hizo de la prueba el juez o la jueza antes de ver la sentencia? Porque en la selección de la prueba y en la valoración de la prueba hay unos sesgos de género tremendos. Entonces, me interesaba poder hacer ese seguimiento, pero no fue posible. Acceder a ese material es extremadamente difícil. En lo que sí hemos colaborado con la Corte fue cuando asesinaron a Diana Zacayán. Loana todavía trabajaba en el observatorio. Loana dijo, hay que definir el concepto de travesticidio. A Diana Zacayán, una gran dirigente travesti, la asesinaron y se usó el protocolo de femicidio para investigar ese crimen. Participó la Oficina de Atención Específica y se tramitó como femicidio. Entonces comenzamos a hacer la definición de travesticidio, viendo internacionalmente de qué manera se trabajaba en varios organismos internacionales, como fobia, como crimen de odio, como crimen homofóbico. Hay muchas denominaciones que tiene internacionalmente, y lo que decidimos hacer es un proceso participativo en el cual las propias organizaciones travestis y trans definieran cómo querían ser nombradas al morir. Es decir, así como hay una biopolítica, hay una necropolítica o una tanatopolítica, de qué cuerpos importan, cuáles no y cómo los llamamos. Entonces, que hubiera una apropiación de esa denominación por parte de las propias comunidades. Entonces, hicimos un proceso participativo. Loana murió, lo continuó Blas Radi, que era el que estaba a cargo de la oficina sucediendo a Loana, y Alejandra Sardá, que es una gran dirigente, ahora vive en Uruguay, pero es una gran dirigente internacional en temas de derechos de la diversidad. Entonces invitamos a varias dirigentes y a varias activistas y varias organizaciones, y comenzamos a ver los pros y los contras de las maneras de denominar estos crímenes internacionalmente, y se llegó a una definición de lo que se llamó travesticidio / transfemicidio. Porque esas comunidades decían, travesti es una definición política, no es solo una definición de identidad. Las travestis comenzaron a organizarse a mediados de los 90 y confrontaron muy fuertemente con el Estado porque era una identidad no binaria. Cuando en ese momento todavía no existía el nombre transgénero, entonces eran gays, lesbianas y travestis. Y las gays y lesbianas son personas cis, o sea, no confrontan con el binarismo del Estado, confrontan con la limitación de su orientación sexo afectiva. Pero las travestis sí confrontaban, porque no tenían acceso a alojamientos, como digo, porque hay paradores de mujeres y de varones. Si tenían que estar internadas en un hospital, había sala de mujeres y de varones. Se las llevaban presas por el ejercicio de la prostitución, lo cual no es un delito, pero continúa penado en la ciudad de Buenos Aires. Cuando fui legisladora quise derogar esa norma por inconstitucional, y no hay caso. La prostitución financia la política. No hubo caso, no solo se rieron de mí los compañeros legisladores, sino que me dijeron que los lugares a los que yo me refería pagaban impuestos, y que ellos mismos iban a controlar que pagaran los impuestos. Y todos se reían mirándose, o sea, todos somos consumidores de prostitución. Era un pacto de machos y un control de machos para que no se vaya a pensar que alguno defeccionaba de alguno de sus privilegios de derecho de pernada, ¿no? Entonces, bueno, realmente es amarguísimo eso. Pero bueno, las llevaban presas, cárcel de mujeres o cárcel de varones. Bueno, de esta manera hubo una confrontación muy fuerte de travestis y se construyó esa identidad política. Y además dirigida nada menos que por Loana Berkins. Pero muchas mujeres, muchas feminidades trans dijeron, nosotros no nos sentimos identificadas con la condición travesti. Somos transexuales o somos feminidades trans, pero no nos identificamos como travestis, porque no es que queremos señalar que mantenemos nuestra genitalidad mientras expresamos un género diverso. No queremos señalar eso, queremos expresarnos como género femenino con una subjetividad femenina, y no hacer ningún tipo de mención de cuál es su genitalidad y de esa confrontación con el binarismo. Bueno, entonces quedó este doble nombre, travesticidio, transfemicidio. Una vez que lo definimos, a Diana la mataron en 2015, en el 2016 logramos esta definición participativa. Yo creo que eso es lo más importante, porque eso le dio autoridad epistémica a las propias organizaciones y personas trans,
y no es que alguien de afuera le decía cómo debía denominarse ese crimen. Y eso es sumamente importante. No hay autoridad de derechos humanos internacional que le pueda decir a una persona trans cómo debe llamarse. No es un tema de conocimiento técnico, ni de los derechos humanos, ni académico. Es una cuestión de autoridad perceptiva. Por eso el cambio en la ley de identidad de género, cuando pone la única autoridad sobre la identidad en el propio sujeto, lo que hace es un reforzamiento enorme de su poder sobre su identidad, que antes era determinado por un juez y un perito psiquiatra y un perito médico. Entonces, la designación era una heterodesignación sobre la identidad. Ahora es una autodesignación. Queríamos que eso que pasa con la identidad para vivir, pasara también con esta denominación. Cuando logramos esa definición, fui yo a verla a Elena Hayton y le dije si se animaba a agregar las feminidades travestis trans en el registro de femicidios. Y le llevé la investigación que habíamos hecho y la definición. Y ella dijo que sí. Y a partir del 2016 ustedes van a ver en el registro público de femicidios de la Corte Suprema que hay un número que dice travesticidios / transfemicidios. Es el único país en el mundo, la Argentina, que hay una medición oficial de registro de violencia que incluye los travesticidios. Todas las mediciones las hacen organizaciones no gubernamentales en distintos países. Es el primer país del mundo que registra formalmente los travesticidios, transfemicidios en una evaluación oficial de la Corte Suprema de Justicia. Y es algo que se ha logrado con la participación de las organizaciones. Me parece que son esas colaboraciones hermosas que una vez que quedan, decís, bueno, avanzamos un paso, ¿no? Avanzamos un paso, y yo creo que es un gran paso. Sabes que yo justo bueno, escuchándote... estamos ya repasadas de horario, hablando de pasos. ¿Qué, Adriana, perdón? No, simplemente una reflexión en función de esto que estás comentando, porque cuando te iba escuchando me quedé pensando un poco esto, digo, bueno, ¿qué es lo que podemos plantear como cambio, ¿no? Si hacemos una historización, ¿cuáles son las cuestiones positivas que vemos? Y creo que con lo que acabas de mencionar, me parece que, bueno, justamente es ese gran cambio que se puede percibir, ¿no? Concretamente, el darle entidad en un registro específico a las identidades trans, me parece súper valioso. Bueno, hay un concepto que yo utilizo mucho para hablar de identidades trans, que es el concepto de injusticia epistémica, un concepto de una epistemóloga inglesa que se llama Miranda Fricker. Les recomiendo que la lean porque es extraordinario cómo puede aplicarse. La idea de injusticia epistémica es la idea de sujetos que no tienen igualdad frente a la justicia, porque la justicia no le da el mismo valor a su testimonio, o porque la justicia no comprende, no le puede dar sentido a ese testimonio. Las dos cosas pasan con las travestis. La palabra de una travesti, recordemos el juicio de Marita Verón, testimoniaron 200 mujeres haber visto a Marita Verón, haber compartido con ella algún prostíbulo, etc. ¿Qué hizo el juez de primera instancia? El juzgado de primera instancia desechó los 200 testimonios diciendo que no se podía confiar en la palabra de prostitutas. Entonces, ¿qué confías en la palabra del proxeneta para decir lo que pasa dentro de un prostíbulo? Afortunadamente la Corte de Tucumán lo subsanó, pero la actitud era desecho ese testimonio, injusticia testimonial, uno de los modos de injusticia epistémica. Su palabra no vale, la palabra de la mujer no vale porque miente, la palabra de un niño no vale porque no sabe lo que dice, le llena la cabeza, etcétera, etcétera. La palabra de una persona trans resulta también incomprensible para la vida de los jueces y juezas. ¿Qué significa una vida trans? ¿Qué significa una vida travesti? Ustedes saben que para definir el femicidio hay una definición feminista de Diane Russell que habla del sistema de violencia femicida, es decir, una estructura sistemática de violencia en que las mujeres somos sistemáticamente sometidas a muchísimas formas de violencia que pueden terminar en la muerte. Cuando terminan en la muerte hay un femicidio, pero todo el sistema es un sistema de violencia femicida. Por eso le reclamamos responsabilidad del Estado. Un femicidio no es nada más que un agresor y una víctima. ¿Qué tiene de diferente que un agresor y una víctima para hacer un crimen agravado por el vínculo, agravado por odio de género? Tiene justamente esa estructura violenta en la que el Estado tiene una responsabilidad. Con el mismo criterio definimos travesticidio, transfemicidio. Pero el sistema de violencia, travesticidio y transfemicidio no es igual al de las mujeres.
es el sistema de violencia que tienen las personas trans y travestis, que ellas definieron, y invito a que vean en uno de los boletines, está justamente este proceso y esta definición, así que lo van a poder ver. Increíble, Diana. Bueno, Bueno, nosotros muchísimas gracias. sé que todos no queremos abusar ni cansarte tampoco, porque has estado ahí hablando y... Me olvidé traer mi botellita de agua, así que estoy al límite de mis fuerzas. Sí, lo sé perfectamente. A mí me parece hermoso además que haya cerrado con este concepto de Miranda Fricker. A mí me voló la cabeza cuando la leí, sobre todo porque uno cuando lleva mucho tiempo trabajando estos temas, hay ciertas lecturas que le hacen como replantearse. Y uno ese concepto de injusticia epistémica con el que hablaste al principio de barrera epistémica, ¿sí? Que mientras la injusticia está como ahí ejerciéndose sobre esa persona, la barrera epistémica es esa persona la que no se cree capaz de merecer, digo, ese derecho como consecuencia de una vida de discriminación. A mí en particular creo que un ejercicio que tenemos que hacer todo y que lo hago yo personalmente, que durante tanto tiempo trabajamos con una mirada tan binaria y ejercíamos tanta violencia, que es estar ejercitando todo el tiempo en qué momento nuestras propuestas, nuestras políticas generan estas exclusiones. Así que agradecerte, yo sé que comparto el sentimiento, acá están los agradecimientos de todos. Gracias por tan generosamente compartirnos la experiencia del observatorio, que en realidad son ideas, acá las propuestas, la idea del grupo de estudiantes es que armen un trabajo final con una política pública analizada de una manera crítica, que la adapten a sus contextos particulares. Yo sé por experiencia, yo soy colombiana, vivo acá hace muchísimos años, pero sé que los niveles de desarrollo de estos temas van en otra dimensión, así que me parece que es muy lindo ir viendo como las experiencias, cómo van funcionando, así que en nombre de todos, de todas, de todes, te damos muchísimas gracias, estamos muy contentas, vamos a descansar y necesitas descansar vos también. No sé, Adri, ¿vos querés decir otra cosita? No, también, agradecer. Un momento muy, muy grato. Bueno, me alegra que haya sido útil.